Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Militerán Mi nombre es Carlos Rolón. Mi nombre es Carlos García. y les vamos a presentar un resumen de este libro, Cuentos de Baluna, por Isabel Allende. Bueno, este libro relata una serie de cuentos cortos que principalmente notamos que trataban temas machistas, pero con finales justos con justicia femenina, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vimos fue la relación entre cuentos no cronológicamente ordenados. Existían cuentos que estaban al principio, digamos, pudo haber sido el primer cuento. El primer cuento vimos que se relacionó con hasta 5 puntos después con este otro cuento. Lo que sucedía aquí es que la autora Isabel Allende quiso dejar al lector poder organizar estos cuentos de las maneras que ellos querían, para que ellos pudieran armar un rompecabezas y se sintieran entretenidos y atraídos por la lectura. Es una de las razones principales por las cuales deberíamos de terminar de leer este libro. Entonces, tras haber captado la atención del lector, Isabel Allende mete personajes dentro de estos cuentos, personajes primarios y secundarios, que finalmente en el siguiente cuento podría ser el primario, pudiera ser el secundario, o el secundario pudiera ser el primario. Un ejemplo que vimos fue con este cuento en el que existen 3 personajes principales: la maestra Inés, su amante y su hija, Elena. Elena se enamora del amante de la maestra Inés, quien era al principio en realidad uno de sus clientes. La maestra Inés era dueña de una pensión con un motel para las personas que viajaban de paso por el pueblo. Entonces, después de que Elena, la hija de la maestra Inés, se enamora, esta lo intenta violar, intenta efectuar ciertos rituales sobre el hombre, quien al final se enamora de la maestra, se queda con ella, la hija los abandona y se va a un convento de monjas. Bueno, y eso fue uno de los cuentos, digamos. Y no lo volvimos a ver repetirse hasta el 9.º cuento, en el que trata de la maestra Inés, como venga la muerte de otro de sus hijos sobre uno de sus clientes, quien resultó era el culpable por la muerte de su primer hijo. Y así sucede con varias de estas historias. Estamos viendo la relación entre un personaje que era secundario en una y termina siendo primario en otra. Lo cual vimos que es una de las maneras bastante efectivas de la autora Isabel Allende como para atraer más audiencia y que se adentren en la lectura. También en todos o en la mayoría de los cuentos se puede apreciar, bueno, que se está narrando el cuento, pero en sí no se sabe quién lo está narrando. Sabemos que hay un narrador y es en el último cuento, en el de Barros somos creados, que se da a entender que la narradora de los cuentos es Eva Luna, por lo cual se debe su nombre los cuentos de Eva Luna. Y bueno, también cabe de mencionar que los finales en la mayoría de los cuentos son tristes e insensibles. Como dijo Carlos, es una antología, una serie de cuentos en la que se ve reflejada la justicia femenina. Y en varios de los finales de los cuentos, pues sí, o sea, ocurren eventos o ocurre un desenlace, pues vaya, no... Algo desastroso, ¿no? Ajá, más que todo para los hombres. Así es, casi siempre esta última muerte, que es en la mayoría de los casos, la ocasiona una mujer como por interés de justicia o venganza o algo, dándonos a entender ya que las mujeres en estos casos son como lo suficientemente, bueno, no ocupan de nadie como para tomar las cosas por sus manos. Bueno, finalmente les queremos hacer una recomendación de este libro. Es muy fácil de leer y por todas estas relaciones que existen entre los personajes, pues te pica mucho y bueno, no es necesario tanto seguirle el hilo a una sola historia porque está dividida en cachos. Entonces esta intriga de que te enteras que Eva Luna al final estuvo presente en todas partes es una de las razones por las que este libro es muy bueno. Muchas gracias. Gracias.